¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Gracias por participar. Definitivamente al gobierno de Venezuela no le va bien con los anuncios de nuevos salarios mínimos. Desde hace bastante tiempo no ha incrementado el salario mínimo y eso que hace falta. Se dio cuenta el gobierno que cada vez que aumentaba el salario se volvía sal y agua a los días, a las pocas horas del incremento. Subía el dólar, ¿cómo se llama esto? El punto de cambio del dólar, subían los precios de los productos y era prácticamente nada. Y además recibía una fuerte crítica de los opositores y de los mismos afectos al gobierno. ¿Qué ha decidido el actual presidente de Venezuela? Ha decidido no aumentar el salario y hacerlo por la vía de los bonos y lo que ha llamado el gobierno el salario social. Ya les voy a explicar cada una de estas cosas para que ustedes se den cuenta cuál es la nueva estrategia del gobierno. Porque si antes se aumentaba el salario 2 o 3 veces al año, ahora el gobierno no solamente que prácticamente no lo aumenta, sino que ha dejado a merced del trabajador, de los empresarios, la suerte de los trabajadores. Pero además de ello, los últimos aumentos salariales que ha anunciado el gobierno de Venezuela, no lo hace de manera formal, sino que saca una gaceta oficial por allí casi que de contrabando, y nadie quiere atribuirse esos aumentos, sino por la vía de la gaceta oficial para que se entere el pueblo venezolano. Ahora, ¿cuál es el nuevo método que utiliza el gobierno de Venezuela para incrementar los salarios en Venezuela? Antes de hablarte de ese método, quiero que tú te centres en cómo está el salario al día de hoy, el mes de octubre del año 2021. ¿Cómo está el salario del sector privado, del sector público? ¿Y qué es lo que se espera para los próximos meses? El salario en el sector privado ronda los $2. Perdón, en el sector público ronda los $2. Te estamos hablando de cerca de 4 millones de empleados públicos. Y te estamos hablando de 4 millones más de pensionados y jubilados, lo que hace una masa laboral de 8 millones. Con un salario mínimo de aproximadamente 1.7 a $2. Con Cestatique, este salario llega, el Cestatique es 0.72, ni $1, que son 3 bolívares, más 7 bolívares de salario básico, 10 bolívares de salario básico, que es lo que se traduce en algo cercano a los $3, $2.4, $2.5. ¿Cuál es la realidad en el sector privado? El sector privado está con un salario mínimo entre 50 a 150 dólares mensuales, salario privado. ¿Qué es lo que hace el gobierno para ir incrementando poco a poco el salario mínimo? A través de las bonificaciones que está dando. Hay muchos bonos, pero 4 bonos son cruciales para entender todo esto. El primer bono, que se le paga a todos los jubilados, pensionados y empleados de la administración pública, que son algo más de 8 millones de empleados, estamos hablando del bono máxima eficiencia económica, que ya al día de hoy se está repartiendo, ya cayó en las cuentas de los trabajadores venezolanos, del sector público, repito. Estamos hablando de un bono de 15,4 bolívares, o lo que es lo mismo, 3,7 a $4 aproximadamente según el cambio del día. Luego, se le paga a diferentes sectores de estos empleados públicos a través del bono negro primero, que son para los policías, más o menos la misma cantidad del bono de máxima eficiencia o un poquito menos. Se le paga a los maestros el bono Simón Rodríguez para la educación, los que están trabajando en el sector educativo. Y para los médicos se le paga también el bono protector de la salud.
Sumando todos esos bonos, estamos hablando de un promedio aproximadamente entre 10 a 15 dólares que recibe los empleados del sector público en Venezuela. Y esa es la nueva estrategia del gobierno, subir el salario a punta de bonos. Porque como no tiene plata, porque como no ha producido riqueza, porque el país está técnicamente quebrado, casi quebrado, porque las sanciones y la mala administración nos han llevado a este declive, porque el ataque a la moneda ha sido durísimo en los últimos 5 años y porque no tenemos una PDVSA todavía produciendo suficiente de los verdes, nos ha llevado a esa situación. Entonces, estamos diciendo que el gobierno se ha dejado de estar hablando de los bonos, del salario mínimo, porque ahora lo hace a través de las bonificaciones de estos 4 segmentos que te he mencionado, estos 3 segmentos que te he mencionado: policías, maestros y médicos. Y le da esos bonos. ¿Que es insuficiente? Claro. ¿Ustedes saben cuánto está la cesta básica en Venezuela? En 320 dólares mensuales. ¿Ustedes saben cuánto está la cesta de la supervivencia, que lo que llaman la mínima de la mínima, que solamente incluye comida? En 100 dólares mensuales. Y la cesta de la supervivencia, que son algunas que otros rubros, está en 30 dólares. Estamos hablando que los índices de pobreza en Venezuela se han disparado y mucha gente ha tenido que salir a buscarse la vida en el exterior por toda esta cantidad de problemas económicos que tenemos en la actualidad. Ahora, la inflación ha venido cediendo. PDVSA poco a poco va remontando la cuesta. Están cayendo nuevas inversiones para Venezuela. Venezuela ha aprendido métodos para evadir las sanciones y sobre todas las cosas ha firmado con Irán, con Rusia, con China, para ir poco a poco levantando el comercio. Lo que quiere decir que hay perspectivas futuras para una mejor estabilidad económica, sí, pero eso va a tener su tiempo y hay que esperar. Así que vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto y díganos si se sienten o no complacidos con estos salarios que está pagando el gobierno a través de las distintas bonificaciones. Muchas gracias y será hasta la próxima. Recuerden allí comentar y darnos todo su punto de vista para que este video se enriquezca con la participación de todos ustedes. Hasta la próxima.